a otra conferencia. Mi nombre, para los que no me conocéis, mi nombre es Sonia Andrillo Alcalde. De profesión soy psicoterapeuta cognitivo-conductual, por un lado, y hago sesiones privadas online, y por otro lado soy formadora de crecimiento personal. El tema que vamos a dar hoy podría ser de crecimiento, porque tiene que ver con el respeto, con el amor a nosotros mismos. Al fin y al cabo, poner límites es eso. Eso es de lo que nos está hablando, poner límites, hasta qué punto nos respetamos y nos hacemos respetar. Y la conferencia de hoy se llama Límites, cómo ponerlos y por qué me cuesta, ¿ok? Vamos a empezar. Voy a empezar así fuerte, no hace falta que me contestéis, con que os contestéis así como que para adentro, suficiente, y los de casa igual, así como que para adentro. Me gustaría saber cómo lleváis el tema de poner límites, y dentro de poner límites hay una parte de poner límites que es decir no. Son dos perros con distinto collar, mismo perro, distinto collar. ¿Cómo lleváis esto de poner límites? ¿Cuántas veces habéis cedido a los deseos y necesidades del otro por encima de los vuestros? ¿Cuántas veces habéis cedido, os habéis callado y habéis dicho que sí cuando realmente queríais decir que no? Ahora la pregunta es, ¿y cómo os habéis sentido cuando habéis dicho que sí a algo que en realidad queríais que fuera que no, pero sin que nadie os apuntara con una pistola, habéis acabado diciendo de motu propio que sí? ¿Cómo os habéis sentido en ese momento? Y además, cuando hacemos esto, nunca es en silencio. Lo hacemos, pero lo hacemos de mala gana, lo hacemos refunfuñando, lo hacemos enfadados, así como gruñendo, cosa que nadie nos lo ha pedido. O sea, no era obligatorio, no nos ha apuntado con una pistola. Y otra pregunta, ¿y cómo os habéis sentido cuando sí que habéis sido capaces de poner límites a personas a las que queréis? ¿Cómo os habéis sentido luego después? Cuando por fin habéis tenido valor de decir hasta aquí o decir no. Yo os voy a decir cuáles son los sentimientos cuando uno no sabe poner límites. ¿Cuáles son los sentimientos que se tienen? Las respuestas son tres. Una, se tiene culpa. 2, se tiene sentimiento de soy egoísta. Y 3, se tiene miedo. ¿Miedo a qué? A diferentes cosas dependiendo del origen. Pero miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a entrar en conflicto, miedo a no ser aprobados por el otro, a no tener aprobación, miedo a ser criticados, miedo a ser juzgados, miedo a quedarnos solos y otras circunstancias. Y en miedo a otras circunstancias entra miedo a que haya una reacción negativa del otro, o sea, una contramaniobra, como yo he dicho que no, ahora ya verás que me va a fastidiar, como yo he dicho que no, ya verás esto me va a salir caro. Por todas estas cosas, este miedo son las tres emociones por las que nos encontramos mal, tenemos miedo a la hora de poner límites, ¿vale? Si hasta aquí os es familiar esto que os he dicho, estáis en la mejor conferencia que podéis estar, tanto los de aquí como los que estáis en el canal de YouTube. En la conferencia de hoy vamos a hablar, 1, ¿qué son los límites? 2, ¿para qué sirven? 3, ¿cuáles son algunas de las características de los límites? 4, os voy a contar alguna fórmula prediseñada, prefabricada, enlatada, para aprender una fórmula muy asertiva de cómo decirle a alguien que pones un límite, sabiendo que es una fórmula muy políticamente correcta, para que tú, porque el problema lo tienes tú, no te sientas tan mal cuando haces algo que es tu derecho, ¿vale? Y hay distintas fórmulas que se pueden aprender para que te sea más fácil. Hoy os enseñaré un par. Hablaremos también de alguno de los pasos, son 9 en total, pasos que hay que saberse para poner límites. Porque sabiendo esos pasos se acaba la culpabilidad, se acaba el ser egoísta, se acaban esta serie de cosas, porque hemos hecho un procedimiento lógico que pasa de ser mental a ser emocional, a ser conductual. Y como todo tiene una lógica y ha empezado en un buen principio y se ha desarrollado de una forma sana, nos es con este procedimiento, estos pasos, mucho más fácil poner estos límites. Hablaré también de las 3 reacciones que tienen las personas cuando tú pones límites. ¿Por qué es necesario saber de qué 3 formas te van a responder? Porque es importante estar vacunado contra lo que va a pasar. Porque si sabes lo que va a pasar y sabes que tiene la persona de enfrente 3 formas de reaccionar y que cada una de ellas tú debes tomar una acción en concreto,
digamos que vas mucho más tranquila porque no vas a la aventura, sino que ya sabes a qué te expones y sabes el precio que puedes llegar a pagar si tú decides poner un límite, con lo cual caminas sobre seguro dentro de la incertidumbre de que no sabes por dónde va a salir. Aunque como ya todos conocemos al personal, normalmente sabemos por dónde nos van a salir, ¿vale? Entonces el problema lo volvemos a tener nosotros, que tenemos miedo de que nos salgan por donde sabemos que nos van a salir, ¿vale? Y por último, os hablaré de los problemas por los que nos cuesta poner límites, y será un pequeño resumen, la síntesis, el ave crane de todo lo que hemos dado durante la conferencia, ¿vale? Entonces, bueno, si todo esto os gusta, a los de casa os podéis quedar en el canal, suscribiros, dar un like, compartir a la gente que lo necesite y nos vemos en unos instantes. Vamos a empezar. Límites. ¿Qué son los límites? Los límites son decisiones, criterios, a nuestra medida, no era medida de la de al lado, a nuestra medida, y cuando digo a nuestra, no me importa cómo te lo gestiones, te lo lleves tú, ¿vale? Primer truco, los límites son de mí, por mí y para mí, así que son a mi medida. Si empiezo a ponerlos pensando en lo que a ti te va a gustar, a incomodar, ya no son límites, son otra cosa, ¿vale? Entonces, son criterios, son decisiones a mi medida, que lo que hacen es poner una especie de barrera de distancia para poder protegerme, para poder tomar un distanciamiento con situaciones, con personas que me pueden causar un desequilibrio mental, físico, emocional, un daño o una incomodidad. Entonces, entendemos ya al minuto cero que los límites son un sistema de seguridad personal, ¿vale? Siempre estamos con la pregunta, ¿cómo es eso de amarse a uno mismo? Bueno, pues poner límites es una de las técnicas para amarse a uno mismo. Porque cada vez que no ponemos un límite estamos poniendo al otro por delante de nosotros. Y normalmente eso implica que sus necesidades van por encima de las mías. Y que sus deseos van por encima de los míos. Y esto no sale bien. Esto no es amarse, ¿vale? Y os voy a recordar una cosa, ya me estoy yendo del tema, que es muy firma mía, lo de no ceñirme a guión. La Biblia dice, ama al prójimo como a ti mismo. No dice ama al prójimo más que a ti mismo, ¿vale? Partamos de aquí. Dice igual. O sea que en todo caso tendría que tener en cuenta mis necesidades y ya luego voy mirando las tuyas. No las tuyas en déficit de las mías, ¿vale? Entonces, ¿qué más vamos a decir de los límites? Los límites. Primera aclaración, los límites no son acuerdos. En un acuerdo entran dos personas, intervienen dos acciones de dos seres, donde cada uno opina y aporta. Un límite no es un acuerdo. Un límite solamente existe yo, en los límites el otro no existe. En los límites el otro no existe. Son por mí y para mí. ¿Vale? ¿Por qué? Segundo truco. ¿Cuándo es momento de poner un límite? Creencia limitante de los límites. Me tengo que plantear si el límite que pongo es justo, si el límite que pongo es correcto. El detonante para saber si debo poner un límite es en el momento que tengo una emoción negativa. Si algo me incomoda, no es cuestión de que sea justo, de que sea correcto. Es cuestión de que hay que poner un límite. ¿Por qué? Porque puedo considerar en ocasiones, teniendo en cuenta al otro, y hemos dicho que el otro no existe, que, jolín, vamos a poner ejemplos, vamos a llevarlo a tierra. Jolín, es que a mí me sabe malo que mi novio me coja el teléfono y me lo mire, ¿vale? Entonces, como me siento mal, debería de ponerle el límite de decirle que respete mi intimidad, que respete que no me invada mis redes sociales, mi teléfono, etcétera, etcétera. Pero claro, no es justo que se lo pida y no es correcto porque él tiene los teléfonos sin clave y lo que yo quiera mirar ahí está a la vista. Y claro, como él no protege nada, igual no es correcto que yo le diga, por favor, respeta el mío. Los límites no dependen del otro, son para mí. Y en el momento en el que yo me siento incómoda es el detonante de ese momento de poner un límite. Porque como hemos dicho, los límites sirven como sistema de seguridad para protegernos de nuestra mente, algo que ataca a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestras acciones, a nuestras opiniones, a nuestras creencias y nos hace sentirnos
de una forma negativa, la que sea, desde incomodez hasta dolor emocional. La forma que sea. En el momento que tú te sientes incómodo, es momento de decir, Otro truco de los límites. Como los límites son por mí y para mí, los límites mal puestos son cuando yo te digo, oye, no me grites. Mal puesto. Porque cuando yo te digo, oye, no me grites, estoy rompiendo una ley que se llama la ley del libre albedrío. Y yo no tengo ni debo decirte a ti lo que puedes hacer o lo que no. Pero sí te puedo decir que yo no acepto conversaciones con personas que levantan la voz. Yo no acepto, porque son de mí para mí. Yo no te digo a ti lo que tú tienes que hacer. Tú gritas si yo quiera, pero como yo no las acepto, no voy a mantener una conversación contigo. Así que son en primera persona. Hablamos de lo que yo siento, de lo que no quiero sentir, de lo que no quiero aceptar, de lo que no quiero transigir, de lo que no quiero hacer, de lo que yo no quiero. No te digo tú no hagas. Te digo yo no acepto menos una relación en la que yo no mantengo relaciones en las de que yo no tú no. Yo te he dicho que yo no acepto esto. Si tú lo quieres hacer, perfecto, pero será con otra persona, conmigo no. Entonces, para empezar hay que aprender a formular los límites, no diciéndole a alguien lo que debe o lo que no debe hacer, porque son por mí, para mí. ¿Por qué? Porque lo que yo no acepto, otra persona sí lo acepta y él va a seguir haciéndolo, entonces no es cuestión de lo que él haga, él lo hace conmigo y lo hace con otra persona. Ella se lo acepta y yo no. Entonces yo no le tengo lo que él tiene que hacer. ¿Y si se lo aceptan las otras 30 con la que va? Vale, pero yo no. Entonces yo no le tengo que decir que no lo haga, yo le tengo que decir que yo en mi vida no acepto esas conductas en mi vida, ¿vale? Entonces, el otro no existe. Vamos a formular los límites en primera persona, ¿vale? Lo que os estaba diciendo, no son acuerdos, los límites no son acuerdos, los acuerdos son entre dos personas, en los que cada uno propone un punto medio en una negociación. Yo hago tal si tú haces tal. Si tú un poco menos de esto y un poco menos del otro. Si tú avanzas con esto, yo avanzo del otro. Cuando haces un acuerdo, lo que implica es que si una de las dos partes rompe el acuerdo, daría derecho a la otra parte a anularlo también. Y eso no es un límite. Un límite no es un acuerdo. El otro no existe. Yo te pongo un límite y se recomienda que tú no lo pases. ¿Qué ocurre si lo pasas? Ya lo veremos luego cómo vamos a gestionar el tema de cuando el otro invade un límite que ya hemos puesto, que ya es llegar mucho a llegar a ponerlo. ¿Vale? Ya lo iremos viendo todo esto, pero yo creo que como primeros tips, suficiente para que vayáis tirando el tema de cómo funcionan los límites. ¿Para qué sirven? Son un sistema de seguridad, para poner distancia entre yo y personas, situaciones, cuando tengo emociones negativas, incluida la incomodidad. En el momento que yo me siento incómoda con algo, puedo poner un límite. Debo poner un límite. Sin esperar si es justo o si es correcto. Porque cuando me planteo si es correcto es porque estoy planteando algo que hace o dice la otra persona. ¿Vale? En el momento que yo me siento mal, ese es mi ping. Ese es mi. Aunque sea algo que no tiene sentido. Aunque sea algo que no tiene sentido. Otro tip. Los límites no son negociables. Los límites no se necesitan entender ni compartir. Los límites se aceptan. Y esto quiere decir que si yo tengo un límite, vamos a poner raro, ¿no? Y le digo a la gente que me conoce, oye, por favor, no me llames a partir de las 5 de la tarde. Los límites no es cuestión de que tú los entiendas o de que tú los compartas. Es cuestión de que los respetes. No, es que yo tengo fobia a las olivas. Esto es un caso real de una persona que yo conozco. Tengo fobia a las olivas. No me acerques una oliva, no te comas una oliva cerca mío, no, por favor. No es cuestión de que yo lo entienda ni que yo lo comparta. Es cuestión de que yo lo respete. Por eso el otro no existe.
Por eso no podemos empezar para poner límites pensando si es justo o si es correcto, porque los límites no tienen que ver con si es justo o si es correcto. Y si tú tienes esa manía, tienes esa fobia, tienes ese miedo, o tienes esa rareza, o tienes ese trauma, ¿qué? ¿Qué es justo? En el momento en que sentimos una sensación incómoda, negativa, es el momento de decir, lo siento, hasta aquí. ¿Vale? Vamos a hablar de las características, algunas. En total he recopilado 11 características bastante heavy acerca de los límites.